Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. María se puso delante del espejo y examinó su reflejo. No es que no lo hubiera hecho antes, claro que sí. Pero así, un vistazo, apenas, como si fuera una molesta necesidad. Simplemente no consideraba necesario girar a menudo y pensativamente, como otras mujeres, delante del espejo. A María le parecía que este alboroto era una pérdida de tiempo. Había cosas más importantes en su vida. ¿Cómo mantener la casa en orden, cuando todo se cae a pedazos? ¿Cómo cocinar todo delicioso, cuando el dinero a veces 3 centavos a un cheque de pago? ¿Cómo complacer al hombre que ama, que está tan cansado en el trabajo que se viene abajo? Aunque, por supuesto, él mismo no es un mal hombre. El espejo era una antigüedad heredada junto con otros muebles de los antiguos propietarios de la casa, que decidieron no quitarlo, y a los nuevos, es decir, a María y a su marido, les pareció una pena tirar cosas todavía bastante utilizables. La superficie espejada en el marco de roble tallado y oscurecido por el tiempo reflejaba a María tal como era, con todas sus imperfecciones. Y ahora le parecía espeluznante, fantasmagórico incluso, cómo no se había dado cuenta antes. Que hacía falta para ser, de hecho, una torpe, para ignorar esa papada, muslos como barriles, cintura flotante, hombros varoniles demasiado anchos, dedos cortos en las manos, y un nido de cuervo en la cabeza y... La imagen ante sus ojos se desdibujó a causa de las lágrimas que brotaron. No, las lágrimas no vinieron en un chorro paralelo a las lágrimas en su pecho y el escozor en su nariz. María se mordió el labio dolorosamente, de modo que quedó escarlata, pero no sirvió de mucho. Igual que no servía de nada aullar y golpear las mesas y las paredes con los nudillos. Nada servía de nada, así que simplemente se hundió en el suelo por enésima vez. Al principio le pareció que incluso afligirse debería ser decente, y ya está, la comedia aquí se rompe, histérica, como un niño pequeño. Pero entonces María se dio cuenta de que nadie la ve, así que puede comportarse como le plazca, ¿no? Los acontecimientos que llevaron a que ahora María se sentara en el suelo junto al espejo y rugiera, sucedieron esta mañana. De hecho, había empezado de forma normal. Ion desayunó como de costumbre, huevos revueltos con salchicha y un montón de tortitas infladas de la receta característica de María. Bebió café, y en general, tenía previsto trabajar. Pero de repente dijo que hoy se tomaba el día libre. ¿Por qué?, preguntó María, chapoteando en la espuma de detergente que ya había llevado los platos al fregadero. No soportaba que estuvieran sucios. ¿Arreglarás el porche? Juan prometió hace 3 meses que lo arreglaría y se sintió terriblemente ofendido cuando ella quiso llamar a un maestro de la empresa para este fin hace un mes. Le preguntó si se estaba burlando de él, si no era un hombre. Y así, el otro día, cuando ella casi al anochecer no torció la pierna en el hueco que había en ella porque a altas horas de la noche corrió a la tienda por albóndigas para Boris, él le dijo que lo arreglaría el fin de semana. No, me voy, contestó Ion, y se levantó de la mesa. ¿A dónde?, preguntó María, suponiendo que la respuesta sería algo corriente. Bueno, tal vez a casa de un amigo o a algún otro negocio. Pero no esperaba que Juan le dijera que la dejaba porque estaba harto de la relación. Ion. ¿Y yo qué?, preguntó María cuando se recuperó del shock. Sin embargo, su marido ya había salido de la cocina y no pudo oír nada. Sin embargo, la conmoción retrocedió solo medio paso, como retrocede un animal salvaje después de un ataque de prueba, para luego abalanzarse de lleno, abriendo la boca. Mary se apartó del fregadero y, sin limpiarse las manos mojadas, se dirigió al dormitorio que compartía con su marido. Ion estaba allí despreocupado metiendo cosas en 2 maletas. La primera ya estaba casi llena y era evidente que tenía prisa. Ion. Pero... ¿la quieres? La pregunta se le escapó de los labios. Su marido la miró como si le hubiera pedido que le explicara la teoría de cuerdas con los dedos. Luego sonrió de esa manera que, por muy bueno que creas que es un hombre,
está claro que disfruta haciéndote daño con las cosas que dice. Eres solo un torpe acogedor, y yo necesito sexy. ¿Qué miras? No grites, añadió enfadado, aunque María no emitió ningún sonido, solo abrió y cerró la boca adormilada. Le parecía que la realidad que la rodeaba no era real. Estaba tan mal como cuando había chasqueado los dedos en la puerta una vez. Le había dolido tanto entonces que se había desmayado para salvar su vida, siempre había tenido un umbral de dolor bajo. Y ahora estaba haciendo equilibrios al borde del desmayo, como un equilibrista que hubiera perdido su pértiga, haciendo equilibrios sobre un cable. Si le pinchan por detrás, por cierto, con una vara, dicen, cae, más rápido, que lo deseo tanto. María no sabía cómo. ¿Cómo reaccionar ante tal cosa? Después de todo, el matrimonio antes nada como esto. Bueno, no presagiar. Ion, mientras tanto, había guardado las 2 maletas. Subió la cremallera, recogió el equipaje y se dirigió a la puerta principal. María le siguió. Ion. No. Yo. Le quitó la mano del codo y la miró con el ceño fruncido, no me estorbes. Bueno, quiero decir, por encima de mi hombro y mi espalda, pero en el sentido de que no te interpongas en mi felicidad masculina. Mi marido abrió la puerta principal, y en el pasillo barrió, sosteniendo su cola trompeteado, gato Tisca. Este bulto de pelo extraviado apareció en su casa hace 2 años y desde entonces fue adorado por María sin medida. Fue a causa de Tisca primero en su vida seriamente peleado con su marido, que no quería ver a ningún animal en la casa, y María realmente quería. Sí, no puedo tener hijos. Se lamentó entonces ella. Así que al menos habrá un gato. Este era el principal, como ella creía, el problema de su matrimonio, su infertilidad. Ion, sin embargo, dijo que no le importaba. Ya tenía un hijo. Y pagaba una pensión por él. Pero para la propia María fue que, como dijo su terapeuta al que acudió hasta en 3 sesiones terriblemente caras, la arrojó al abismo de la frustración, es decir, al alma de los jirones sacados, haciéndola dolerse de lo que no pudo tener. Uf, otra vez el nabo. El marido maldijo al gato. El gato había vuelto de un paseo en tal estado que parecía que solo una maquinilla podría hacer el trabajo. Ion. ¿Por qué? En algún lugar de las profundidades de la conciencia de María retumbaban pensamientos de que debía pensar en algo que decir que pudiera detener a su marido, para evitar que cometiera este error. Después de todo, debe haber palabras que le recuerden que vivos no son extraños, son personas, lo que significa que simplemente no puede irse, simplemente no es natural, como no sería natural si la lluvia de repente cayera en dirección de la tierra a los cielos. María no podía creer que fuera verdad. ¿Y si Juan se daba la vuelta y decía que había cambiado de opinión? Ella no tendría que perdonarle, simplemente caería sobre su pecho, tan querida, tan amada. Pero no sucedió. Ion bajó las escaleras. Subió al coche. Salió por la puerta. Y eso fue todo. María respiró hondo. Era tan extraño. Por fin la imagen de lo que había pasado empezó a... Bueno, como si estuviera siendo interiorizado por su mente. Como si se hubiera metido un caramelo insípido en la boca, lo royera, y de repente hubiera dentro un relleno exquisito, de esos que tocan y agudizan hasta el límite todos los sentidos. Actuando como con el piloto automático, María volvió a la casa, cerró las puertas, entró en el dormitorio. Recogió del suelo la camisa que su marido había olvidado. La devolvió al armario. Cerró las puertas. Luego se paró frente al espejo. Desde el estado, cerca del que vendería su alma por la oportunidad de simplemente estirarse en el suelo, y caer por el suelo, trajo Tisca, giró alrededor de una fila de yule esponjoso y retumbó en voz alta. Hambrienta, polisqueándose la nariz, preguntó María y secándose las lágrimas porque la visibilidad era nula, se levantó. Déjese náuseas e insoportable, pero el animal no es culpable de nada y debe ser alimentado, la responsabilidad debe tener antes de mascotas, todo lo mismo. Impulsado por estos pensamientos, María repente no solo alimentados Tisca,
sino también a sí misma en la cocina bebió agua, entonces, terminó de lavar los platos, y luego los ojos estaban molestando. Y resultó que si las manos están ocupadas con algo, entonces el corazón un poco, pero más fácil. Así que el día pasó volando e hizo la limpieza, almorzó Pilav de ayer, entonces todo lavado todo e incluso la alfombra en el patio sacó noqueado bien, las manos no perdonarán, hasta que los hombros no dolían. Hacia el final de quitar el polvo de la alfombra, lloré de nuevo, pero, de alguna manera no tan dolorosamente. Y, por supuesto, no fue a ninguna parte en todos los pensamientos. Cierto, durante este día no se dirigieron directamente a la partida del marido de María, sino a lo que le precedió en toda su vida. Ella no había nacido en esta ciudad, sino muy lejos. Allí, en un pequeño pueblo, donde los inviernos parecían un reino eterno de frío, y el verano era un derroche de verdor y colores tal que ningún trópico puede estar a la altura de estas bellezas, pasó su infancia y primera juventud. En el colegio, las niñas querían ser lo que quisieran, y María era la única que quería ser periodista. ¿Qué periodismo? Su madre se encogió de hombros. Eres tartamuda. Y yo. Me las arreglaré. Me las arreglaré. María respondió con obstinado resentimiento y realmente encontró un logopeda en el centro del distrito y con el dinero que ganaba en las vacaciones de verano, pagó su tratamiento con este especialista. Y en la graduación ya habló delante de toda la clase y habló tan bonito, fácil, rápido, que la aplaudieron durante 5 minutos. Entró en la universidad y dejó su tierra natal por tierras lejanas. En la universidad se escuchó un nerd, un empollón, porque ninguna diversión y la imprudencia no se permitió, y estudió de nuevo trabajo. Ya en su último año de estudios consiguió un trabajo en el periódico local y soñaba con más. Volar alto, pero duele caer, no apreciaban los impulsos de la madre de su hija, cuando María vino a casa de visita. Pero ella solo se encogía de hombros, segura de que con todo en la vida para hacer frente. Pero además del periodismo era otra pasión para María viajar. Y cambió de trabajo porque realmente quería poder viajar al extranjero. Pero al principio no había nada de eso. Sin embargo, la carrera se desarrolló rápidamente, por lo que incluso fue capaz de tomar un apartamento en la hipoteca y pagarla antes de lo previsto. Bueno, por supuesto, tuvo que ahorrar en todo para no un año, pero al final era su propio lugar. Y entonces, cuando con este gran objetivo resuelto, María comenzó de nuevo a suplicar a sus jefes para enviarla a otro lugar, bueno, al menos sobre los cazadores furtivos en África para escribir. Los jefes dijeron que el tema de su publicación es la financiación, no los encantos de la vida silvestre, pero luego, evaluando podosto institelno finalmente, realmente enviado. Así es como María terminó en Singapur. Ella fue asignado para hacer un gran informe sobre esta ciudad, sobre su vida económica y empresarial. Aquí sería para nosotros tomar una entrevista, suspiró poco antes de este viaje de negocios a su colega Selena, que era mayor que María casi 2 veces y desde el primer día actuó como su mentor sabio. ¿Y quién es? María aguzó el oído. Bueno, Selena se estiró. ¿Vuelas a Singapur y no sabes quién es? Es un multimillonario, dueño de plantas, fábricas, propiedades inmobiliarias. Ya tiene 81 años y todavía lo decide todo. Ahora se ha retirado de los negocios y está escribiendo un libro de consejos para jóvenes empresarios, contando un montón de cosas. Mucha gente vendería su alma por una entrevista con él. ¿Ya la conseguiré? Selena le guiñó un ojo. ¿No conseguirás hablar con él? Hay tanta cola. Somos como pinzones al lado de las águilas. Yo me encargo, repitió María y se apresuró a preguntar al jefe si habría sitio para ese material en su revista cuando lo consiguiera. Si puedes, te nombraré mi ayudante, dijo el jefe. Singapur era el primer viaje al extranjero de María y como ella sabía en aquel momento, el único y el último durante muchos años. La ciudad asombraba, encantaba. Inspiraba, embriagaba, atraía. La chica se sintió la mayor afortunada del mundo. Primero intentó, por supuesto,
apuntarse oficialmente a una entrevista y le dijeron que su puesto en la cola sería, bueno, el 600. Y añadieron que el señor Esteve no haría estas entrevistas durante mucho tiempo. María se dio cuenta de que el tiempo se está acabando. En la prensa filtró información de que su salud está empeorando. Un día, almorzando en un café, escuchó una conversación entre dos periodistas de Australia. ¿Te imaginas que me obligaran a entregar todo el material y me lo devolvieran troceado?, dijo uno de ellos. No, eso está descartado, su colega negó con la cabeza. Estamos dispuestos a ponernos de acuerdo sobre lo que finalmente se imprimirá. ¿Por qué hacen esto? No tengo ni idea, resopló el periodista ofendido. María anotó en su mente que nadie le quitaría su material y lo trocearía. ¿Y ella? Encontrará la manera de conseguir que este señor Gray le haga una entrevista completa, exclusiva para su revista. Mientras tanto, todas las vías por las que podía conseguir legalmente una entrevista se estaban cerrando. Y cada vez quedaba menos tiempo para volver. Un día, paseando por la ciudad, María vio una actuación de artistas callejeros. Eran mimos. Y entonces se le ocurrió una idea. Al día siguiente, en el centro de negocios entró una mujer anodina con un estricto traje gris. Ella, después de haber recibido el pase habitual para los visitantes porque ella fue a una consulta con una esteticista, un salón de élite que se encuentra en el 10º piso, se dirigió a los ascensores. Pero en realidad esta persona subió hasta la 20ª planta. Y allí se metió en el baño. De un voluminoso bolso sacó un uniforme azul, una peluca y... María ya estaba transformada en una señora de la limpieza de mediana edad, con ropa muy parecida a la que llevan las empleadas de la empresa de limpieza que da servicio a este centro de negocios. A continuación solo era cuestión de llegar a la trastienda donde se guardaban los carros y el equipo. Robar de allí una mini fregona, algún producto en una botella. Y moverse sigilosamente en la dirección correcta. Los caballeros con elegantes trajes de negocios no le prestaron atención y... María pensó que hoy tenía una suerte fabulosa porque por fin se coló en el despacho rotulado, presidente del Consejo de Administración. Se quedó helada. El diseño de la sala estaba dominado por el blanco y negro, el acero, el cristal y el cuero auténtico. Un enorme escritorio, esculturas extrañas, retorcidas de metal, como si sus piezas hubieran sido masticadas y escupidas por un dragón de cuento. Y en medio del despacho, más cerca de la ventana, donde se abría una fantástica vista de la ciudad, había una silla de ruedas en la que estaba sentado un anciano. Sí, iba vestido con un traje de negocios de diseño y sus brillantes zapatos debían de costar tanto como el sueldo anual de María, y daba miedo pensar en el coste del reloj. Pero qué malo era. Su cabeza se inclinó hacia su hombro como si estuviera dormitando. Un hilo de saliva goteaba de su boca. Los dedos de sus manos, antaño indudablemente guapos y fuertes, estaban ahora retorcidos por la artritis y cubiertos de manchas pigmentadas y venas nodulares azuladas. María se quedó helada. ¿Qué haces aquí? Un chico joven, apenas un adolescente, apareció a sus espaldas. Parecía demasiado joven y delgado para un traje de raya diplomática que le hacía parecer un colegial que quería jugar a gángster. ¿Y yo? Es... María tragó saliva. Limpieza. ¡Ay! Limpieza de oficinas. El joven se estiró inesperadamente y sonrió. En realidad, papá nunca me deja hacerlo en su presencia. Y yo personalmente vigilo su agenda. Y ahora, miró su caro reloj. La señora de la limpieza no podía haber venido. Así que miró al pasillo y ladró. Despidan a los guardias del Cerberus. Entrad aquí ahora. No, por favor. María se levantó de un salto. Solo quiero una entrevista. Por favor, es imposible que consiga una cita con usted y... Mi padre ya no hace entrevistas. El tipo del traje a rayas cruzó los brazos sobre el pecho. Llegas tarde. Para siempre. Pero no somos una publicación al uso. María divagó sobre la revista única que son y empezó a argumentar sobre lo importante que era para ellos conseguir esta entrevista. Es un descaro increíble, dijo el tipo del traje a rayas.
Una niñata quiere conseguir lo que le negamos a una publicación que ha cubierto más de una boda real en Europa. Cualquier tonto escribiría sobre bodas, exclamó María, insultada por su revista natal. Y nosotros escribimos sobre negocios, nos leen, nos quieren. Unos hombres con aspecto de gorilas entraron en la oficina. No, espera, seguía obstinada, pero María no le hizo caso y se arrastró alegremente hacia la puerta. Se ha ido todo. Espera, vino una voz baja y crujiente detrás de ella. El viejo de la silla se había despertado. Levantó la mano y la agitó débilmente. Suelta. Los guardias obedecieron y María estuvo a punto de caer al suelo. Papá, no tienes que. Quiero que se quede. Pero. Hijo mío, el viejo sonrió y movió el dedo. Por ahora yo soy el gran jefe aquí, así que. Billy servir té, café. ¿Qué prefiere, señorita? Café, por favor, dijo María, que no podía creer su suerte. Café será, Esteve señaló con la cabeza una de las sillas. Tome asiento. Creo que el viejo tiene suficiente para una entrevista más. Al menos daré un poco de sabiduría final para edificación de ustedes, jóvenes verdes. Dejadnos solos. El tipo del traje a rayas y los guardias se marcharon. María se sentó en la silla. Le temblaban las manos y los pies, pero su corazón ardía de celo profesional. Sacó un dictáfono, un bolígrafo, un cuaderno y volvió a dar las gracias mentalmente a la profesora de inglés del colegio, que la ayudó a aprender el idioma a fondo, porque sin su base, sin duda, le habría ido mucho peor en la universidad. Pronto llegó el café, pero María apenas lo tocó. Esteve resultó ser, para su sorpresa, no un viejo rico arrogante, sino un hombre abierto, amable y con sentido del humor. Estaba deseoso de hablar de sus logros y errores, de todo lo que su empresa había hecho a lo largo de los años y de todo lo que, por desgracia, no habían tenido tiempo de hacer, pero el señor Esteve expresó la esperanza de que su hijo se ocupara de ello. Y yo lo tomaría por su nieto, contestó María y se sintió inmediatamente avergonzada. Lo siento. No pasa nada, sonrió el anciano. Tienes razón. Desde el punto de vista de la naturaleza ya soy mayor para la paternidad, pero en mi juventud no funcionó. Y luego. Sí, todo el mundo lo sabe, cayó enfermo. Pero gracias a las maravillas de la ciencia moderna. Mi material genético fue almacenado en un laboratorio, por así decirlo, y así nació Jacob. Óvulo donado. Madre de alquiler. Sí. Mi primer y único amor murió de sarampión cuando apenas teníamos 20 años. ¿Qué tan ridículo es eso? Sarampión en el siglo XX. Y eso es lo que tengo. Pero volvamos a nuestra pregunta principal. ¿Qué te parece si doy algunos consejos a los lectores de tu revista, a los principiantes y a los empresarios experimentados, Esteve le guiñó un ojo a María y ella asintió que eso era fantástico y se imaginó la sensación que causaría un número así de la revista. Podría enmarcarse en un marco dorado y colgarse en la pared del despacho del jefe. Y su propia carrera se dispararía sin duda. Hablaron durante largo rato. Luego Esteve se disculpó y dijo que estaba cansado y que, además, ya era hora de que tomara su medicación. María también estaba algo cansada. No por la entrevista en sí, sino por algo que ocurrió en medio de ella. La cosa fue que de repente le pareció que el señor Esteve se quedó dormido, volvió a inclinar la cabeza, murmuró algo. Luego se despertó y se disculpó, dijo que eso le pasa a un anciano, una repentina debilidad del cuerpo y de la mente. Antes de que María saliera de la oficina, Esteve añadió de repente. Esta vez no editaremos nada. He dado una entrevista completa y entera. Que la chica decida por sí misma con qué quedarse. Pero, padre, empezó el tipo del traje a rayas, pero Esteve volvió a recordar que él era el gran jefe y su hijo solo podía lanzar a María miradas desagradables. De vuelta al hotel, María se puso inmediatamente a trabajar. Y trabajó hasta la noche. ¿Y cuánto trabajo le quedaba por hacer? Decidió salir a la ciudad,
dar un paseo para verlo todo y al mismo tiempo quería encontrar un pequeño café para cenar y familiarizarse con la cocina local. La velada fue bien. Y luego. De todos modos, cuando María volvió al hotel, se dio cuenta que alguien había estado en su habitación. Obviamente, alguien había registrado sus cosas. Estaba, por supuesto, conmocionada. La dirección del hotel dijo, no sabemos nada. Los misteriosos intrusos no tocaron ni el dinero ni las joyas de oro que ella dejó en la mesilla de noche antes de salir a pasear por la ciudad. Pero en sus papeles, en sus cuadernos, donde hacía todo tipo de anotaciones útiles para el periodista, alguien estaba hurgando. Esa noche, Marie recibió una llamada de su jefe para saber cómo estaba. Se quejó de este extraño suceso y él la sorprendió sugiriéndole que probablemente se trataba de competidores locales que se habían pasado por allí con la esperanza de robarle una noticia fresca y exclusiva. María dijo que no lo habían conseguido, porque esa misma noche había esbozado el artículo e incluso se había llevado una grabadora cuando fue a la ciudad porque quería pensar un poco en el material que había recopilado durante la cena. El jefe le advirtió que tal vez valdría la pena trasladarse a un hotel con mejor reputación, por supuesto, había que proteger todo el material como la manzana de la ventana. María prometió hacerlo. Durante los 2 días siguientes estuvo explorando la ciudad, estudiándola, escribiendo sobre ella. Y una mañana le dolió una muela. Tenía que ir al dentista. Y allí la recepcionista le dijo que todas las cosas digitales, es decir, el teléfono principal y el dictáfono, tendría que dejarlas aquí, es decir, en la recepción de la clínica. Porque, le explicaron, tales cosas pueden interferir con el trabajo de los modernos equipos instalados en las consultas de los médicos. María estaba molesta, le parecía que en general, sus materiales para el artículo, bueno, puramente teórico, pueden convertirse en presa fácil aquí en el estante de lo habitual, sobre todo porque las chicas de la recepción de la clínica están siempre en algún lugar de distancia. En el hotel María se trasladó, para volver estaba muy lejos. En general, María ya tiene, de hecho, terminó con el artículo prácticamente en su bolso, era una unidad flash con el proyecto mecanografiado, que se mantuvo solo para editar. Teléfono, ella estaba lista para salir, sin duda era solo su cosa personal, que lo necesitaba aquí. Pero, ¿qué iba a hacer con el dictáfono? Y entonces se acordó de un anuncio. La cosa era que enfrente de la clínica había un pequeño banco privado y había un anuncio que decía que se podía alquilar una caja de seguridad, incluso para extranjeros, sin esperas. El anuncio decía que era beneficioso para todos y en particular para los turistas que querían asegurar sus pertenencias. María fue allí. Pero se llevó una decepción cuando le dijeron que no había cajas normales, es decir, baratas. Solo las hay caras, con algún tipo de protección trucada, pero hay una promoción única en su alquiler, pagas como por 6 meses y te regalan un año. María hizo una mueca, le dolía terriblemente el diente y tenía que pagar casi $300. ¿El precio era inmisericordia? Pero había que hacer algo. Así que pagó el alquiler a largo plazo. Luego volvió a la clínica. El diente estaba arreglado. Pero después de su visita al dentista, María no se sentía bien. Decidió que cogería un taxi hasta el hotel y que mañana recogería el dictáfono del almacén. Mañana, por cierto, era su billete de vuelta. María incluso se quedó dormida en el taxi. Ante sus ojos pasaron todo tipo de tonterías. Aquí estaba ella con un vestido rojo bailando en la azotea de un rascacielos con el hijo de Esteve, aquí estaba navegando en un mar tempestuoso y su bolso con una entrevista la arrastraba hacia el fondo, pero no se dio por vencida y remó hasta la orilla, y a sus espaldas un tiburón pescaba a... María salió de su sueño de repente como de una sacudida y... se horrorizó al ver que el conductor intentaba esquivar la colisión. «Cuidado», gritó al darse cuenta de que un camión se les echaba encima. «Cuidado». El conductor giró el volante, el coche dio vueltas y... Entonces se produjo un terrible impacto, un dolor ardiente que abrazó todo el cuerpo y la oscuridad. María despertó en el hospital. El taxista había muerto. También lo estaba el conductor del camión. Ella había sobrevivido. Pero...
El médico, bajando los ojos y confuso, le explicó que debido a los daños específicos el coche estaba literalmente arrugado, aplastado en astillas. Debido a estos daños ella tenía la mitad inferior del cuerpo muy dañada, había una herida penetrante y... El médico le explicó que se había salvado, que viviría y que ni siquiera quedaría inválida. Pero... no podría tener hijos. Jamás. María no se lo podía creer. Luego los tuvo. Fue un periodo extraño y aterrador de su vida. Derramó muchas lágrimas. ¿Cómo no se volvió loca? No lo sabía. Estuvo en el hospital mucho tiempo. Y lo único que la unía a la realidad era, extrañamente, el trabajo. Un par de días después, la compañera de trabajo de Selena voló a Singapur. Se tomó unas vacaciones a su costa para apoyar a su amiga. Además, María se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había pasado, podía y quería terminar el artículo. Selena le ayudó con eso, menos mal que todo el material en realidad solo necesitaba ser editado. María estaba muy preocupada por lo que le facturarían, si el seguro no lo cubría todo. Pero resultó que había elegido un buen seguro en ese momento. Al cabo de un tiempo, María pudo volver a casa. Pero nada más volver, volvió a sentirse peor. Y fue de nuevo al hospital. Ahora la visitó el jefe en persona. Él, un hombre grande, no pudo contener las lágrimas y le dijo que no era nada, que lo principal era que estaba viva. Entonces la llevó personalmente al hospital recién salido de la imprenta el número de la revista y le dijo que no tenían un artículo mejor. Dijo que en cuanto María se recuperara, la estaban esperando. Todo el personal. Y por supuesto, ella podría convertirse en su ayudante. ¿Cómo prometió? No quiero, respondió María. Renuncio. Sí, al final todo salió bien. Pero... ni siquiera podía explicárselo a sí misma, pero de repente se dio cuenta de que ya no quería trabajar como periodista. Era como si aquel accidente le hubiera arrebatado no solo la capacidad de ser madre, sino que le había arrancado del pecho algo infinitamente valioso que le daba energía, que le hacía esforzarse más en esta profesión. Tenía algunos ahorros, con los que durante un tiempo fue posible acechar como un animal que se hubiera metido en un agujero para pasar un periodo de hibernación invernal. María casi nunca salía de casa, la comida y los le traían de las tiendas. La primera vez todavía mantenía relaciones con los compañeros de trabajo que la visitaban. Pero luego todo quedó en nada. Y también no pasó la actitud que el trabajo en la prensa. Bueno, que ya no es absolutamente no es adecuado para ella. María comenzó a buscar otro trabajo. No importaba qué tipo de trabajo. Incluso si era como vendedor. En las entrevistas sorprendido de ver que es, por ejemplo, usted, querida, con tal educación y experiencia, y reclamar una posición tan modesta? En un par de lugares incluso se negó. Las razones no fueron nombrados con franqueza, pero dio a entender que una persona así, por ejemplo, no encaja en nuestro equipo. María se sintió ridícula. Y buscó más. Una vez que acaba de llamar al azar el vivero de flores y todo tipo de plantas ornamentales. Y de repente dijo que sí, necesitamos trabajadores. Todos en el lugar enseñar, somos lo principal que son trabajadores estaban abiertos a nuevas. Después de trabajar allí durante un año, María tomó una decisión que vendió su apartamento, los ingresos por ello, por cierto, incluso más de lo que esperaba, porque el barrio donde estaba la casa, en auge. Y con ese dinero se compró una casa en las afueras. Pequeña, de ladrillo y con una pequeña parcela de tierra con él, donde ella arregló un jardín bueno, ahora lo sabía. Y así vivió. Tranquilamente, sola. Pero María era una mujer bastante joven de solo 34 años y porque en su juventud no era ajeno a las novelas, y ahora el corazón exigió algo de esto. Y el destino lanzó una oportunidad para la felicidad personal. Ella y John se reunió banalmente, en el tren que iba a la ciudad, por negocios necesarios para recoger algunos documentos de la tienda para los jardineros, donde el vivero suministra flores en macetas, y él regresaba de la casa de campo de sus padres. Nos pusimos a hablar.
Ion solo tenía 8 años más, pero bromeaba diciendo que se sentía como un abuelo porque le obligaban a ir a la casita, y su alma no le miente en absoluto. Fue a la dacha porque su madre y su padre habían enfermado de gripe, y consiguieron contagiarse en verano, y no veían la hora de plantar pepinos y todo tipo de cosas. Ion y María intercambiaron números de teléfono y se llamaron. Ella le daba consejos, porque entendía algo de agricultura, aunque sobre todo de todo tipo de ornamentales. Luego él la invitó a la dacha y ella, tímida porque le sonaba muy espantoso ir de pinchos con casi un desconocido, pasara lo que pasara. Pero aceptó. Lo pasamos muy bien. Y algo así como un romance comenzó. Pero sin ramos de flores, caramelos y todas esas tonterías románticas. Solo dos adultos que no creen en cuentos de hadas. Ion decía a menudo lo mucho que le gustaba el hecho de que María fuera real. No como estas chicas modernas, que tienen en mente la ropa, los labios para bombear y nastucaturairwet. Ion se quejó de lo poco que las mujeres modernas entienden y aceptan el papel de la naturaleza destinado a ellos para ser un guardián de la chimenea, para cuidar de su hombre. Y entonces, cuando todo había pasado por primera vez, le pidió a María que se casara con él. Le dijo que no le asustaban sus cicatrices en el cuerpo. Sí, miedo, pero él entiende que la vida es así, y si se apaga la luz en la habitación, no pasa nada. Dijo que de acuerdo, no necesita niños. Vaughan, cuando era joven, uno arrastró su vientre para el registro de matrimonio, por lo que todavía 5 años para pagar la pensión alimenticia. María, cuando se enteró de que John era el padre, ella no podía entender cómo podía renunciar a su propio hijo. Pero luego pensó que probablemente es ella tan agudamente percibe todo, porque ella misma es infértil. Y se casaron. Fue modesto y tranquilo. Presentes estaban los padres de John, que eran extrañamente silencioso e inmediatamente, por cierto, dio a entender que cualquier relación con su hija Henley no van a apoyar. Pero los padres de María no pudo venir y dijo que era demasiado lejos para viajar, y su salud no está para viajar. Ellos felicitaron escasamente por teléfono. Ellos en general, por cierto, estaban algo descontentos con el modo de vida de su única hija, querían que estudiara en algún lugar cercano y que viviera allí, cerca, para que, así, pudiera cuidar de ellos en su vejez. María se sintió terriblemente culpable. Y empezó la vida familiar. No, María no tenía ilusiones al respecto y no tenía sueños románticos, como el hecho de que el cónyuge será el desayuno en la cama para llevar. Pero fue difícil adaptarse a la vida con otra persona. Esto no es así, esto no es así. Pero después de 3 años como si se lo han restregado. Ion trabajó en una fábrica de muebles, pero no en la producción en sí, sino en un almacén. María siguió trabajando en el vivero. El presupuesto se volvió conjunto. Y además era tan inusual y en algunos sitios problemático. Por ejemplo, cuando de repente resultó que Juan tenía un crédito para el teléfono y tuvo que pagarlo literalmente con la mayor parte de su sueldo. Vale, pagado. Luego pidió un nuevo crédito para la casa de sus padres y empezó a reformarla. Y así sucedió. Bueno, el salario de María era mucho más, y los bonos sucedieron a menudo en la guardería. No solo estaba en una buena, sino en una cuenta brillante. Y por lo que activamente, por supuesto, ayudó a su marido para pagar sus deudas. ¿Es posible en una familia de otra manera? Pero María no se desanimó, se dijo a sí misma, de dónde necesitaba todo el dinero. Así, acumulado en la cuenta. Y aquí se benefician los nativos. En general, no tenía pretensiones y no se avergonzaba de ello. Desde el accidente, aunque la mayoría de las cicatrices estaban en el cuerpo, pero 2 más estaban en la cara, uno cruzó la frente, y la segunda mandíbula fea en la barbilla. María solía ocultarlas bajo gruesas capas de base de maquillaje y polvos. Llevaba la misma ropa desde hacía años y no le gustaba vestir como las demás mujeres. Sobre todo porque rara vez salían con Juan, por ejemplo, de visita. En general, como si se llevaban bien juntos y parecía, todo es normal. Y el hecho de que el cónyuge, que antes y no brilló la manifestación de emociones, de repente completamente distanciado. Bueno,
María recordó las palabras de algún artículo científico sobre el hecho de que el amor vive 3 años. Sin embargo, ¿y fue este mismo amor? Si se le pidió que confesara honestamente y poner delante del hecho de que es imposible escapar de esta pregunta, ella diría que no. No hay emoción allí. Pero la vida familiar no es eso, ¿verdad? Así que ella no se afligió. Y así es como terminó. ¿A quién fue? ¿Por qué? ¿Qué se estaba perdiendo? En mitad de la noche, tumbada en su cama sin dormir, María miraba al techo, que no podía ver, apagó la luz. Necesito sexy, repitió las palabras de su marido y soltó una risita estúpida. Debería haberlo pensado antes. Porque sexy no era para ella. Y entonces llegó la mañana. Traía un día llamativamente y por alguna razón hasta el punto de ofender, claro y soleado y la rutina habitual de tener que ir a trabajar. Luego fue el fin de semana, en el que estaba programada una visita al veterinario. Tisca tenía que tener sus vacunas regulares. Luego tuve que preparar lentamente mi propio jardín para el invierno, ya era septiembre. Ion nunca apareció. Así que el mes pasó volando. Entonces llamó y preguntó, bueno, ¿cómo estás? ¿No estarás tramando nada contra mí? ¿Qué podría estar tramando?, preguntó María confundida. No lo sé. Pero ojo, que vamos en serio, dijo el marido y se le notó por el tono sonriente. Bueno, hemos vivido tanto contigo. No estés triste. También habrá un hombre para ti. Alguno. Eres una buena mujer. Hogareña. Acogedora. Tal vez seas buena para alguien. María jadeó porque era insoportable escuchar el comportamiento condescendiente de Juan. ¿Realmente se preocupaba de una manera tan peculiar? ¿O se estaba burlando de mí? Ni siquiera sé a quién fuiste, María expresó un pensamiento que la atormentaba desde hacía tiempo. Svetka, respondió Ion. Nuestra secretaria. Oh, jugoso. ¿Y tú? No, es culpa tuya. Gritó como si María le estuviera acusando de algo. Ella no le culpaba. Respiró en el teléfono e intentó no llorar avergonzada. Me he dejado llevar. Adiós. Pediré el divorcio el mes que viene. Adiós. Y colgó. María lloró después de aquella conversación. Tanto e inconsolable que echó de menos que en la cocina, de hecho, la sopa de pollo que está cocinando se saliera del fuego y la olla se quemara. No me importas, anunció María a la sopa, aunque se lo hubiera dicho a Juan con mucho apetito. Pero no lo llames solo por eso. ¿Y entonces? El ánimo no le habría bastado para humillarla demasiado, y él tenía razón sobre quién era ella como vulgar patosa. María misma no se dio cuenta de cómo volaba el tiempo hasta la noche. ¿Qué estaba haciendo en ella? Sí, dando vueltas por la casa, en el huerto cavando. Rompió, por cierto, en el proceso de excavación, algo floral, y casi se dio una bofetada, ¡qué mano torcida! No solo que las garras, por lo que también las manos crecen como un gancho de una rama de pantano. Y de repente sonó el timbre de la puerta. En general, no tenía nada de raro. Bueno, el timbre y el timbre. Pero por alguna razón hizo que en algún nivel profundo, subconsciente y primitivo me tensara. El pensamiento relampagueó, y tal vez finja que no estoy en casa. ¡Qué tontería!, se dijo María y fue a abrir la puerta. Tisca la siguió con la cola. Generalmente tenía un comportamiento perruno en algunas cosas, como comprobar siempre quién ha venido. Y si había extraños, huía y se escondía detrás del sofá o debajo del armario porque los extraños son extraños y tienen miedo. María giró el pestillo de la cerradura, pensando tardíamente que, en realidad, es necesario preguntar quién está ahí, o qué pasa si hay un maníaco merodeando. Y de nuevo se llamó mentalmente a sí misma tonta, ¿por qué? Bueno, un torpe como ella era, tal vez incluso el maníaco más improbable no necesita. Y desde el resentimiento de todo el mundo, María, olfateando su nariz,
abrió de un tirón la puerta. Ella esperaba ver a alguien de los propios vecinos llamados a entrar, para compartir semillas de flores para el próximo año. Y también se suponía que vendría el fontanero del servicio local de reparaciones domésticas cuando estuviera libre. Pero los que estaban detrás de la puerta definitivamente no eran vecinos y menos aún pertenecían a los fontaneros. Eran dos hombres. Uno alto, moreno, con traje. En la cabeza golpeó. María consideró al instante lo que una vez en virtud de la profesión estaba bien versado en traje caro, muy, así como el reloj en la mano. El segundo vestía un poco más sencillo, un hombre rubio con expresión severa y tensa. ¿María?, preguntó el moreno. Sí, asintió la casera, mirándole interrogante. Me llamo Jacob Esteve y tenemos que hablar urgentemente, declaró el desconocido. María se agarró a la jamba de la puerta y de repente le flaquearon las rodillas y se sintió enferma. Simplemente le vinieron asociaciones, recuerdos de donde había oído ese nombre, de donde había visto a ese hombre. Mi padre Esteve, usted lo entrevistó cuando estuvo en Singapur, explicó pacientemente el invitado inesperado. Lo recuerdo, dijo María con los labios entumecidos. Pero yo llevo mucho tiempo sin trabajar y soy consciente de lo que pasó, dijo Jacob. Claro que debería haberte llamado antes, pero esto no es una llamada telefónica. Y necesito hablar contigo en persona. María se hizo a un lado, haciendo un gesto de invitación con la mano. Adelante. Alexander Smith, mi ayudante, anunció Jacob a su acompañante, y el rubio saludó a María, que de algún modo pensó, solo a nivel instintivo, que aquel tipo era por naturaleza terriblemente silencioso y ceñudo. Perdonen su insoportable inglés. Es sueco. El mío tampoco es ideal, se encogió de hombros María y casi tropezó con Tisca, que, rompiendo todos sus principios gatunos, escribía ochos a los pies de Alexander, como si fuera su viejo conocido, que traía un caramelo de menta. Ah, y normalmente no se acerca a los desconocidos. Tisca, Schu. Lo siento, María intentó agarrar al gato, pero se le escapó. Ahora todos tus pantalones estarán sucios en 6. Hola, Tisca. Alexander se sentó de repente delante del gato y este se zambulló bajo su palma, retumbando de cariño. No pasa nada. No deberías echarlo. María volvió a olisquearse la nariz, estaba desagradablemente dolida por el afecto de Tisca, como si hubiera traicionado su amistad. Siéntate tú, dijo María, cuando entraron en el salón. Sí, era una pena estar delante de semejante invitada por el desorden. Cogió nerviosa de la silla su abrigo de otoño, que estaba remendando porque no podía permitirse comprar uno nuevo, aunque solo fuera porque este mes ya estaba en mora con los préstamos que había pedido John. Y María no tenía ni idea de cuáles serían las normas de devolución después del divorcio, seguida por el inquietante pensamiento de que probablemente tendría que seguir pagando esta pesadilla financiera hasta el final. ¿Quieres un té?, preguntó ella torpemente. Gracias, respondió Jacob para sí mismo. Lo mismo digo, añadió Jacob para su compañera. María fue a la cocina. Se dio cuenta de que se había quedado sin infusión. Tuvo que poner un puñado de bolsitas de té en la tetera. La mujer también vertió pan de jengibre y caramelos en un jarrón. María no tenía ni idea de por qué este hombre venía a verla, después de todos estos años. Pero hasta ahora este acontecimiento, a pesar de lo inusual, se percibía un poco somnoliento y distante, como si estuviera ensombrecido por el dolor de lo que había hecho su marido. Toma, no esperaba invitados, se excusó mientras descargaba la bandeja sobre la mesa. Tisca no perdió tiempo en pisotear los reposabrazos y el respaldo de la silla donde se sentaba Alexander, y luego se subió a su regazo, y el hombre se limitó a agitar las manos, diciendo, ¿qué se le va a hacer? Tengo que acariciar y rascar este esplendor lanudo. Jacob apenas tocó su té, al parecer solo por cortesía, y luego habló. Le recordó a Mary que ella había entrevistado a su padre. Le recordó que después, según se había enterado, ella había colocado la grabadora que contenía su cinta en un almacén. También expresó su simpatía, dijo que desconocía lo desafortunado que le había sucedido en Singapur.
María asintió que era normal. De hecho, ella no era más que una periodista que había venido a hacer una entrevista. No es que pudieran seguir la suerte y la salud de todos los miembros de la prensa con los que la dirección de la empresa tenía contacto. Jacob continuó diciendo que, tras la muerte de su padre, se había hecho cargo del negocio de este y lo había dirigido con bastante éxito durante algún tiempo, además de intentar poner en práctica aquello en lo que Esteve había estado trabajando en los últimos años de su vida. Lo siento, dijo María. Pero no acabo de entender. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Ese artículo, una copia te fue enviada. Y parece que no estabas en contra de su contenido, si no recuerdo mal. No había nada malo en el artículo, suspiró Jacob. Debería disculparme por tardar tanto en llegar al tema principal, pero... Solo necesito que entiendas bien el tema principal. Continuó. Nos contó que el sueño de Esteve era desarrollar una tecnología de limpieza que redujera significativamente las emisiones de la industria. Esteve en su época recibió varios estudios, y también tenía un primo hermano mayor que era químico de profesión y trabajaron juntos en todo esto. En los últimos años de su vida a Esteve le gustaba decir que estaba a punto de conseguir un invento que pondría patas arriba el mundo moderno, gracias al cual la industria petrolera, la ingeniería y muchas otras industrias dejarían de contaminar tanto el planeta. Tras su muerte, revisando los papeles de su padre, sus diarios y, naturalmente, los numerosos archivos de sus ordenadores, Jacob descubrió que parecía haber llegado mucho más lejos de lo que decía. El hermano de Esteve había muerto un año antes de que falleciera el propio dueño de la corporación, pero había conseguido poner en marcha su proyecto conjunto. De hecho, Esteve estaba listo para introducir en el mercado mundial tecnologías específicas que podrían cambiar muchas industrias. Valoraba mucho este proyecto. Y lo mantenía en secreto. Todo lo que estaba relacionado con la versión final, lo escondió. Literalmente, lo guardaba en un alijo. Jacob aclaró que el escondite no era muy grande, solo contenía memorias USB, planos, alguna otra documentación. El escondite podría estar en una de las mansiones que Esteve había heredado. Podría estar en el garaje de la mansión o en el jardín, o quizás en uno de sus yates. En general, la búsqueda habitual no conducirá a nada. Pero, ¿qué hay del hombre que ayudó a tu padre a esconderlo? ¿No podría decirnos dónde está?, preguntó María. Jacob respondió que su padre había estado postrado en una silla de ruedas los últimos meses de su vida. Antes podía moverse. No a paso ligero, pero podía. Y últimamente solo viajaba entre sus propiedades. La situación se complicaba por el hecho de que a Esteve siempre, durante toda su vida, le habían gustado todo tipo de rompecabezas y tenía escondites con esas mismas joyas y objetos de valor. La mayoría de los escondites fueron encontrados, pero Esteve podía contratar a un artesano que mantuviera la boca cerrada, o podía construir él mismo ese escondite cuando se sintiera muy bien. ¿Y ahora? ¿Dónde encontrar su proyecto principal? ¿Y qué tiene que ver todo esto conmigo? María estaba completamente confusa y desconcertada. Directamente, sonrió Alexander, que antes de eso, de hecho, no interfería en la conversación y María se estremeció al sentir que estaba atrapada en algún tipo de trampa y que la puerta ya se había cerrado de golpe. ¿Recuerdas haber hablado con la chica de recepción cuando dejaste a tu padre?, preguntó Jacob. Pues sí. María asintió. Verás, todos estos años he estado buscando pistas que pudieran indicarme dónde buscar. Verá, mi padre falleció de un ataque al corazón. Tomaba medicación. Pero aquella noche decidió no hacerlo. Dijo que le daban dolores de cabeza y confusión mental, y él iba a hablar conmigo al día siguiente. Quería darme todo, en lo que estaba trabajando. Mi padre pensó que una vez que dejara de tomar su medicación no se lastimaría. Pero era todo lo contrario. Era una droga seria. Mi padre no me contó su secreto. Tuve que buscarlo. Revisé sus diarios, sus papeles. Y encontré algo. Parece que la clave de la ubicación del proyecto era un poema. ¿Un poema?
María se sorprendió. Exacto, Jacob asintió. Mi padre era un hombre versátil. Cuando era joven, también le gustaba la poesía. Escribió algo. Poco antes de morir, comenzó a escribir este poema. Tengo la primera mitad. Pero la segunda mitad. Ahora, María Jacob la miraba fijamente. Verás, hace poco decidí volver a entrevistar a todos los que habían trabajado para la corporación y que podrían haber tenido contacto con mi padre poco antes de morir. También hablé con todos los criados. Estaba buscando cualquier pista. De repente, una chica muy simpática llamada Mónica se acordó de ti, cuando charlabais en la recepción. Sí, me acerqué a ella, María asintió. Para decir que no era culpa suya que yo me colara en la oficina sin permiso. Le dije que solo era yo siendo periodista, dispuesta a todo. Y también mencionaste que Esteve era un hombre muy agradable. Y que sentías pena por él porque tenías padres ancianos. Fui una niña muy tardía, María suspiró. Mi madre me dio a luz a los 44 ya. Mencionaste, continuó Jacob con cierta presión, que sentías pena por Esteve porque veías lo mal que estaba. Que se quedó dormido en medio de vuestra conversación. Y que hablaba dormido. Ha pasado tanto tiempo, dijo María. No me acuerdo de todo. Hablaba dormido. Y leyendo un poema. Dijiste que murmuraba versos de un poema. Y supongo que entonces mi padre podría haber expresado el elemento que falta de lo que es la clave. A mi padre. Amaba este tipo de rompecabezas. Había silencio en la habitación. Todo lo que se oía era el ronroneo de Tisca. Verás. Mi padre tenía la costumbre de repetir en voz alta los poemas que componía. Por lo tanto, supongo que entonces su dictáfono obtuvo una grabación del segundo fragmento del poema, que es la clave, la pista de dónde buscar su proyecto. Pero... hace mucho que no tengo grabadora, María frunció el ceño. Ya. Te la dejaste en la taquilla del banco, sonrió Jacob. Y ya sé cómo era. Y entonces, sí, entiendo. Tuviste un accidente. No tuviste tiempo de devolver la grabadora. Y no tenía sentido, porque el artículo ya estaba escrito. ¿Lo olvidaste? Sí, me olvidé, María asintió. No tenía tiempo para eso. En realidad ya no lo necesitaba. Seguramente por eso no me acordaba. Y lo hizo, María tragó saliva con fuerza, tenía la extraña sensación de que se estaba enredando cada vez más en esta historia, y del mismo modo que se enredaba cada vez más en ella. Después de que expirara el contrato de alquiler de la caja de seguridad, ¿no deberían haberla tirado? Específicamente este banco tiene una regla empírica utilizada: cajas de seguridad de primera clase, si el cliente no se presenta, no se puede abrir hasta 20 años después de que expire el contrato de arrendamiento. Entonces... Pero... María respiró hondo. No puedes llevártelo de allí. Con tu influencia. En teoría, podría contratar ladrones de categoría extra, volvió a intervenir Alexander pensativo. Pero me temo que un escándalo así, si todo sale a la luz, no sería bueno para la imagen de la empresa. El caso es que, aclaró Jacob, el acceso a la caja fuerte, como recuerdas, está protegido por tecnología moderna. Requiere tu voz, tu huella dactilar y un escáner de retina para abrirla. Y eso sin contar tu presencia personal, tu firma en los documentos. María. Jacob suspiró. Tuve mala suerte de que eligieras esta cámara acorazada cuando el barrio estaba lleno de otras más sencillas. Bueno, fui al primer sitio que encontré, María tragó saliva. Y tenían un gran anuncio, condiciones especiales, la cámara acorazada más segura para tus objetos de valor. Y ahora necesito que vengas conmigo a buscar la grabadora. Entrégamela, terminó Jacob. Aunque tu contrato de alquiler hace tiempo que ha expirado, todavía puedes llevarte lo que has metido en la caja. La habitación volvió a quedar en silencio. Tisca seguía retumbando. ¿Qué?
María lo entendió perfectamente, pero volvió a preguntar. No, exclamó. ¿Por qué no?, preguntó Jacob entrecerrando los ojos. Pero... yo no. Mira, te presentas en mi casa y exiges. No sé, yo no. No me importa eso. En realidad, no estoy exigiendo, sino haciendo una propuesta de negocios. Jacob sonrió. María, ¿qué te asusta? Solo volar a Singapur un par de días. Coge la grabadora y dámela. Estoy dispuesto a recompensarte generosamente, por supuesto. Porque lo has hecho, entrecerró los ojos. Tienes serios problemas financieros. ¿Cómo lo sabe? No es difícil averiguarlo. ¿Tú? María se levantó de la silla. ¿Me estabas espiando? Reunir la información adecuada sobre algunas personas es muy fácil, dijo Alexander en tono conciliador. María, eres un hombre razonable, la siguió Jacob y estuvo a su lado en cuestión de instantes. Apoyó la palma de la mano en el hombro de María y apretó, ya fuera con tono condescendiente y tranquilizador o depredador y posesivo. Escúchame. Solo quiero lo que es mío. ¿Y tú? ¿Qué te parece? Y entonces nombró una suma de dinero que María no habría ganado en muchos, muchos años. Era una cantidad fantástica. ¿Solo por una grabadora?, chilló María. Créeme, a lo que puede llevar. Cuesta mucho más que eso, sonrió Alexander. Podemos irnos esta noche, continuó Jacob. Fuiste a Turquía de vacaciones el año pasado, ¿no? Así que tienes pasaporte. No tengo tiempo para pensar, sonrió María. Pero... comprendo. Lo necesitas de verdad. ¿Y yo? Bueno, de todas formas no tengo nada que hacer, hizo un gesto con las manos. Mi marido. Se fue. Oh. ¿Y yo? Tengo que tomarme un par de días libres en el trabajo. Tendrás que llamar por teléfono, dijo Jacob. Y dejó al gato en el suelo, continuó María pensativa. Bueno, la vecina, la tía Betty, se lo llevará un par de días, seguro. Entonces, ¿puedes hacer las maletas? María estaba a punto de asentir y decir que sí, claro, pero entonces se oyó el extraño sonido de alguien estornudando en algún lugar de la habitación. Y no era María. Ni Alexander ni Jacob. Y desde luego no era Tisca, que ya estaba sentado en el suelo lavándose la cola. El gato, por cierto, de repente se puso alerta y fue al armario. Era un armario grande, entregado junto con otros muebles viejos de los anteriores propietarios de la casa y que estaba en la esquina de la habitación. En él se almacenaban todo tipo de trastos. Y entonces se abrieron las puertas del armario. Al principio John estaba exultante, había ganado, era un hombre de verdad, había dejado una esposa clutche y a su lado una auténtica belleza. Sí, Ariana era pan comido. Y se le daba bien saber cómo acercarse a una chica así. Estaba claro que si ella era una belleza, entonces no bastaría con bromas y besos, era necesario apoyarla financieramente. John está tan cansado del soso, aburrido y gris ratón de su mujer, que empezó a gastar dinero en una pasión. Sobre todo porque él había tomado recientemente otro préstamo en efectivo. Pensó en mejorar su coche, pero... las prioridades cambiaron tan pronto como Ariana dijo que no le importaba vivir juntos. Fue entonces cuando John dejó a su esposa. Y por primera vez parecía que vivían maravillosamente. Ariana era cariñoso, amable, sensible. Ella no regañar, no moler los nervios. Es cierto que no sabía cocinar sola, comía yogur, batidos misteriosos hechos de todo tipo de verduras y tortillas. John, al que siempre le ha gustado comer bien, se enfadó un poco, pero luego se le pasó. Era su club cheon cocinado para chuparse los dedos. Pero Ariana. Pero ella era sexy. También tuvo que aceptar el hecho de que a Ariana no le gustaba limpiar la casa. Y le encantaba ver series turcas, soltando lágrimas y mocos naturales sobre todo tipo de hombres extraños con cubos en el estómago.
Y entonces ocurrió algo, o mejor dicho, ocurrió una cosa muy sencilla. John se quedó sin ahorros, que gastó generosamente en una joven amante. Y Ariana lo notó muy pronto. Y dejó claro lo insatisfecha que estaba con este estado de cosas. John intentó pedir dinero prestado a sus amigos, intentó pedir un préstamo, pero ya no había dinero. De hecho, solo quedaba lo suficiente para comprar un bocadillo antes de la paga. Y fue entonces cuando Ariana cambió de repente. Pasó de ser una dulzura cariñosa a una furia y declaró que no necesitaba gorrones ni hombres que no supieran cuidar de sus mujeres. Las cosas de John, que balbuceaba sobre su amor y no quería irse, salieron literalmente volando por el balcón. John las recogía, maldiciendo lo mercachifles que son algunas mujeres. Y entonces se dio cuenta de que no tenía otro sitio donde ir que volver a casa de su exmujer. Teóricamente, claro, aún quedaba el apartamento de sus padres. Pero John sabía que solo si volvía con María, podría recuperarse. Ella le ayudaría con dinero y le daría un buen sueldo. Y la comida deliciosa de nuevo será. Y que María lo aceptará. John no dudaba, ¿por qué? Bueno, ¿quién sino él, un torpe, todavía podría ser necesario? Sin embargo, en algún lugar del fondo de la mente de John interfería el pensamiento de que declarar algo tan banal y sencillo no era del todo correcto. En el sentido de que María podría no estar de acuerdo en aceptarle tan rápidamente. Por eso, para el regreso triunfal de la familia preparó dos cosas. En primer lugar, compró un ramo de flores, 3 rosas, y en segundo lugar, se le ocurrió una frase: significas mucho para mí. Volvamos juntos. John decidió que un regreso sorpresa sería apropiado. Así que, en silencio, abrió la puerta de la casa con su llave, escuchó. María estaba murmurando en la cocina. Asintió satisfecho, lo que significaba que ahora se acercaría sigilosamente y entonces un coche se acercó a la casa. Es decir, hasta la verja de la parcela. Entonces se abrió la verja, no la cerró, se olvidó. John vio a 2 hombres caminando hacia la casa. Apartó la vista de la ventana y no parecieron reparar en él. Inmediatamente pensó, ¿quién era? ¿Marí del trabajo? ¿O cobradores de deudas atrasadas? ¿O? John entró de puntillas en el salón justo cuando sonó el timbre. Quería salir con su mujer a la puerta y ocuparse de quien fuera, pero decidió quedarse en el salón. ¿Por qué? Porque había algo en esos tipos que le hacía sospechar. Y de repente John decidió esconderse en el armario. Solo porque quería volver con su mujer, y quería hablar con ella a solas, no delante de extraños. John tenía mucho miedo de que ella lo avergonzara de alguna manera, que empezara, como se dice, a quitar el polvo de la casa. Así que en un santiamén se encontró en el armario entre un viejo touloupe y un montón de cajas. Y entonces le llegaron voces. Hablaban en inglés, con tanta fluidez que él, con su nivel medio, entendía muy poco. Era extraño, ¿cómo podía tener un extranjero entre sus amigos? No, solía trabajar como periodista e incluso volaba al extranjero, pero... Y entonces John se dio cuenta de algo. Que estaban hablando de Singapur. ¿Y estaban hablando de dólares? Se dio cuenta de que a su mujer le estaban ofreciendo una fabulosa suma de dinero. Muchos miles de dólares. Pero él no entendía muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué estaría tan contento? Y entonces torpemente movió su cuerpo en una posición para ponerse de pie. De esto se levantó una nube de polvo de su tulup y John estornudó. Y se dio cuenta de que se había delatado. Tisca fue el primero en reaccionar ante la aparición de John, siseó y se alejó al galope. María, ¿quién es?, preguntó Alexander. Mi exmarido, espetó ella, sintiendo como sus mejillas se sonrojaban de vergüenza por el comportamiento de John, pero también, al parecer, sus oídos. Eso está muy bien. ¿Te has enterado de muchas cosas? Alexander se volvió de repente hacia John. Tuve una bisabuela, lanzó en la explicación de María. Pues yo tengo esta. John vaciló. Esto es para ti. Le entregó las flores a su mujer.
¿Tú? ¿Oh, tú? María nunca se había permitido algo así. Pero ahora su mano volaba arriba y abajo por la cara de su marido. Fuera de aquí. Querida. He roto. No la necesito. Un chupete. Bueno, cariño, ¿hablamos? Solo cara a cara, ¿eh? He vuelto contigo y... Me temo que llegas demasiado tarde. Alexander se interpuso literalmente entre John y María. María viene con nosotros. ¿Qué es eso? John se sintió amenazado. Era una especie de instinto puramente masculino, casi instintivo, cuando aparece un rival más fuerte, por poder, territorio, recursos o, por ejemplo, una mujer. ¿Quién diablos son ustedes? Si decido llevarla a algún lado, ella no irá a ningún lado. Es mi mujer. Parece que has confundido la modernidad con el siglo XIX, sonrió Alexander con desagrado. En este caso, todo lo decide María. Y quiero una respuesta a una pregunta que has oído. Le prometiste dinero, dijo John. ¿Para qué? ¿La estás involucrando en algún tipo de estafa? ¿Quieres que ella? ¿Qué quieres de ella? ¿Qué más has entendido?, preguntó Alexander con presión. ¿Qué vas a volar a Singapur? ¿Que necesitas recoger algo allí? Y que el padre de este tipo escondía algo. Alexander se volvió hacia Jacob con un suspiro. ¿Quieres que lo mate o qué? ¿Qué? Los ojos de Juan se abrieron de par en par. ¿Cómo que lo maté? Has oído algo que no estaba destinado a tus oídos, dijo Alexander con una mirada tan despreocupada como si estuviera explicando cómo hacer una tortilla. Estás de broma, ¿verdad?, chilló María. Creo que sería más fácil si viniera con nosotros, dijo Jacob. No estoy seguro de que no nos sigan, y no quiero que le interroguen los demás. Al menos así estará bajo nuestro control. ¿A dónde voy contigo? John era patético de ver, parecía tan asustado y confundido que no tenía nada de su antiguo coraje. A Singapur. Nos vamos esta noche, explicó Jacob. Todos los gastos, por supuesto, corren de mi cuenta. Estoy dispuesto a compensarte por tu tiempo, y también, te ofreceré algo de dinero por tu silencio. Una vez más, la sala quedó en silencio. María miraba de un hombre a otro. Tenía la clara sensación de estar en una película de Hollywood, no una comedia romántica, sino un melodrama. O tal vez un thriller. Le sorprendió la petición de Jacob. Pero estaba dispuesta a aceptar, ni siquiera por la fabulosa recompensa, sino por el bien de la humanidad, porque era el legado de su padre. No estaba preparada para el hecho de que John viajaría con ellos. John, yo. Por favor, no digas nada más, ¿de acuerdo? Hablaremos de todo cuando volvamos, ¿de acuerdo? Hacía solo unos minutos le había abofeteado y se sentía con derecho a hacerlo. Pero ahora de repente se sentía avergonzada de su comportamiento. ¿Humillar así a un hombre delante de extraños? Hace solo unos minutos María estaba llena de resentimiento, enojado con su cónyuge, que abiertamente fue a otro, que, ya ves, sexy, y ahora con disgusto a sí misma se dio cuenta. Y después de todo, ella está dispuesta a perdonarlo. A creer que solo está confundido. Después de todo, tienen tantos lazos juntos. Después de todo, ni un año vivieron juntos. Sí, un hombre se ha desviado. Pero... ¿cuántos han oído que sucede en la vida y se debe dar una segunda oportunidad para salvar a la familia? Entonces, ¿qué? ¿Cómo puede ser ahora? María se sintió a punto de llorar por todos estos pensamientos. Pero se contuvo con un esfuerzo de voluntad y gracias a que había asuntos prácticos, tenía que empaquetar sus cosas, tenía que poner a Tisca con una vecina. Tengo que ir a casa de mis padres, dijo John. A recoger algunas cosas. Por ahora me quedo con ellos. Bien, dijo Jacob, y entonces abrió su cartera y le dio a John algunos de los billetes más grandes que pudo encontrar. Por un par de horas de tu silencio, para empezar. El resto, cuando esté hecho. John se metió el dinero en el bolsillo,
Asintió con la cabeza, y literalmente, salió corriendo por la puerta. Por la noche, finalmente se dirigieron al aeropuerto. María suspiró. Bueno, claro, ¿qué esperaba? Seguro que un hombre como Jacob podía permitirse volar en un avión privado que parecía un palacio por dentro. ¿Cómo conoces a gente así?, le espetó Juan mientras subían a la cabina. ¿Y por qué vivimos tan mal si tienes amigos así? No es mi amigo, respondió María cansada. Y solo le he visto una vez. Ay, Juan, dame un respiro, por favor. Le he echado mucho de menos, empezó, pero María aprovechó para abalanzarse sobre Jacob y preguntarle cuánto tiempo llevaban volando y cómo les iba. Evitó la indeseada conversación. Luego me senté en la silla contigua a la que ocupaba Alexander. Delante de este par de sillas había una pequeña mesa, en la que había fruta, aperitivos ligeros y bebidas. Me encanta mirar por la ventana. María explicó su elección de asiento y volvió a sonrojarse. Alexander sonrió comprensivo. En el amplio salón había otras sillas libres cerca de la ventana. Y estaba claro que la mujer había elegido un asiento para que su marido no estuviera allí hablando. John, por cierto, se sentó en la parte trasera del avión y lentamente, cara verde al parecer, su cuerpo no tomó muy bien los viajes aéreos. Puedo decirle que no se atreva a acercarse a ti, sugirió Alexander en un susurro confidencial. Puedo ser muy persuasivo. No lo seas, suspiró María. Tengo que volver, y él. Lo siento. Se removió inquieta, buscando pañuelos de papel en el bolso, empezó de nuevo, aunque se avergonzaba terriblemente de ello, a llorar un poco. Es que él. Oh, lo siento. Sabes, a veces solo necesitas hablarlo. Y si te hace sentir mejor y te ayuda a aguantar, y aún tenemos cosas que hacer, estoy dispuesta a ser tu oyente. Bueno, María se mordió el labio nerviosa. No era de las que se llevaban bien fácilmente con la gente. Mucho menos quejarse de su vida familiar a un hombre, no a otra mujer. Pero se dio cuenta de que realmente necesitaba hablar. Lo había estado aguantando todo, guardándoselo todo dentro. Incluso de conversaciones comprensivas con compañeros del trabajo, que ella evitaba, ellos no conocían los matices, pero eran conscientes de que su marido se había ido de casa. Y María habló. Dijo las cosas como son. Incluyendo el hecho de que ella realmente pensaba que era un terrible torpe. Te lo ofrezco una vez, dijo Alexander. Si te niegas, seguiremos con una relación puramente comercial. ¿Quieres que sea tu novio? María entornó los ojos. Y dejó de llorar. Y en general, le pareció un poco que voló al espacio exterior. ¿Qué fue eso? Alexander se inclinó más hacia ella y le explicó su idea. ¿Qué tal la ilusión de una aventura?, le preguntó. A veces las cosas pueden ir tan deprisa. ¿Por qué no poner celoso a tu marido? Pero estaremos un día en Singapur. ¿Qué clase de aventura en un día?, murmuró María. Jacob no dijo eso, pero tendremos que quedarnos un poco más, dijo Alexander, y por alguna razón ahora no susurraba, sino que hablaba mucho más alto, para que se le oyera desde el otro extremo del avión. Y por alguna razón cambió del inglés a su propio idioma. María pensó que probablemente era para su comodidad. Verá. Desde hoy, el banco y la cámara acorazada están en manos de una chica. Es su ex. Y ella es por desgracia consciente de lo que estamos buscando. Buscando al padre de Jacob. María suspiró ante la noticia. ¿Y por qué?, se preguntó, no le habían contado todos los detalles mientras estaban en tierra. Alexander le explicó que tendrían que proceder con cuidado. De lo contrario, este ex Jacoba, usando el poder del dueño de toda la cámara acorazada, podría simplemente abrir la celda y llevarse la grabadora. Espera, María no lo entendía. ¿No puedo ser la única que puede abrirla? Así es legal, sonrió Alexander. Pero hay llaves adicionales para absolutamente todas las celdas. Llaves digitales. Se guardan para, digamos, situaciones de emergencia,
específicas de quién posee la cámara acorazada. Por ejemplo, si los herederos del dueño de la caja o la policía exigen abrirla. Entonces actuaremos rápido y con cuidado. Escogeremos un momento en que ella no esté allí. Su oficina está en el mismo edificio. Y si aparecemos cuando ella esté allí, empiezas a rellenar el papeleo para abrir la caja y... Bueno, Charlotte puede obtener un informe rápido. Pero ella no sabe qué aspecto tengo, ¿verdad? María frunció el ceño. ¿Por qué no voy sola? ¿Por qué tenéis que acompañarme? Porque Jacob teme que te lleves la grabadora y exijas más dinero por ella. O que nuestros competidores se ofrezcan a comprártela. Charlotte. Es por eso que él y yo tenemos que permanecer cerca de ti en todo momento. ¿Quieres decir que eres su perrito faldero, que se supone que me protege? María estaba indignada. Bueno, ya sabes. Primero me exige que vuele, luego no confía en mí. No me gusta nada. En teoría, puedo entender tu indignación. Alexander la miró atentamente. Pero ahora mismo será mejor que apaguemos algunas emociones y nos limitemos a hacer lo que tenemos que hacer. Y por cierto, ¿qué pasa con tu ex? La última frase volvió a decirla en voz muy baja y en inglés. Y yo, María, me sentía extrañamente resentida. En este momento, dirigido a Jacob. Y ella estaba redirigiendo esa energía negativa hacia John. Vale, estoy de acuerdo. Finjamos que de repente somos pareja. Ella lo dijo, y luego se arrepintió. Bueno, ¿quién creería que un hombre así estaría interesado en alguien como ella? Bueno. Primero, se inclinó más hacia ella. Quiero que te rías. Como si estuviéramos teniendo una conversación agradable. No tengo ganas de reír, murmuró María, e inmediatamente chilló y soltó una risita porque los dedos de Alejandro se clavaron cariñosamente en su costado. ¿Qué haces? ¿Basta? Siseó ella, pero él se limitó a sonreír con suficiencia. Dirigiéndose a una azafata personal que pasaba por allí, le dijo que les trajera cócteles sin alcohol con leche de coco. Prometo no hacer eso a partir de ahora, dijo Alexander. Pero... el efecto se había conseguido. María miró fuera de su asiento y ella misma se dio cuenta cuando se encontró con la mirada celosa y sentenciosa de Juan, que torcía el cuello desde su asiento. Finalmente, el avión aterrizó. En el vuelo, por cierto, gracias a la comodidad del jet privado, incluso pudieron echar una cabezadita. Y, naturalmente, no hubo ningún alboroto para recoger el equipaje, y al salir rápidamente del aeropuerto toda la compañía estaba ya esperando la limusina. María, por desgracia, estaba sentada junto a su ex marido. John le sonrió e intentó ponerle la mano en el hombro, pero ella la apartó. ¿Dónde estamos?, preguntó María cuando llegaron a un lujoso rascacielos. En mi apartamento, dijo Jacob, y luego aclaró ante la mirada interrogante. Uno de tantos. Creo que es una gran opción. 2 plantas, 4 dormitorios. Mucho espacio para 2 personas. Respondió María, pensando que no era demasiado tarde para pedir que la separaran de John. Pero desechó la idea, no le tenía ningún miedo a John. ¿Y entonces? Probablemente deberían hablar de qué hacer cuando volvieran. Es decir, qué hacer, estaba claro que divorciarse. Pero María realmente esperaba que todo se pudiera hacer simple y fácilmente. Ya que John había decidido marcharse una vez. Bueno, obviamente ella ya debería haber aceptado este hecho de su traición y no ser un pelele y aceptarlo de nuevo. Estoy cansada del camino, dijo John. No lo estoy, soltó María, que de repente se dio cuenta de que no estaba preparada para esta conversación tan importante. Me gustaría ver la ciudad. ¿Puedo? ¿Por qué no?, sonrió Alexander. Puedo hacerte compañía, si quieres. Mucho. John volvió a poner cara de celos y desaprobación. Pero probablemente seguía muy indispuesto después del avión, así que literalmente saludó a todo el mundo y dijo que solo le acompañaran a un dormitorio o a un sofá, porque estaba muy enfermo.
Entonces, para ver la ciudad, dijo Alexander, cuando caminaban por la acera a paso tranquilo, de paseo. Me da igual. Ahora solo quiero alejarme de él. Pronto se acabará, dijo Alexander. Quizá me esté ocupando de mis asuntos, pero con este dinero, puedes empezar tu vida de nuevo. Sin él. No sé cómo, se encogió de hombros María. ¿Quién me querría así? Te subestimas. Una joven educada y atractiva. Soy fea. Parece que todo va mal con los complejos y la situación se descuida. Alexander la giró de repente imperiosamente y al mismo tiempo con suavidad por los hombros y la miró a los ojos. ¿Y si te digo que eres sexy y guapa? No te creeré, contestó ella y se rió a carcajadas. Pues es imposible. Cerca de ti, probablemente, tantas bellezas merodeando. Bueno, sí, ahora mismo hay una persona testaruda, continuó con una sonrisa. ¿Qué podemos hacer para que dejes de estar triste? Sabes, aquí hay una heladería. Me encantaría uno. Entraron en la cafetería y María eligió un jarrón con un surtido de sabores exóticos. Toda esta montaña de helado estaba generosamente espolvoreada con nueces, virutas de chocolate, rociada con caramelo y nata montada. Y luego, cuando salieron del café, ella accidentalmente no pudo resistirse y se quedó mirando el escaparate. Allí, en el escaparate de una tienda, obviamente una boutique cara, había un maniquí vestido con un seductor vestido rojo. «¿Le gusta?», la sentida voz de Alexander sonó por encima de su oído. «Muchísimo», dijo María con sinceridad. «En cuanto tenga el dinero y el divorcio, iré inmediatamente de compras». Dijo justo lo que pensaba. De repente tan ofendida por el bien de Juan, porque él no aprobaba ningún derroche en trapos, como él lo llamaba, ella años se negó a sí misma en las actualizaciones. «Pero en teoría, podrías empezar a gastar dinero ahora», dijo Alexander. «A Jacob no le importaría pagar por adelantado. Tengo una de sus tarjetas platino». «¿De verdad?», se maravilló María. «¿Puedo?». «Llevo 8 años trabajando para él», sonrió Alexander, pero su mirada era mortalmente seria. «Y solo hago lo que me autoriza mi jefe. Así que si quieres ir de compras, entonces. ¿Qué tal si te pruebas esto?». Señaló un traje escarlata mágicamente hermoso. María dudó, parecía tan simple. ¿Tenía miedo de que la echara de la boutique una tía tan simple y corriente? «Vamos», como si leyera sus pensamientos con dudas, dijo Alexander y empujó las puertas de la boutique. Era como un sueño. De verdad, María nunca había tenido sueños tan agradables y vívidos en su vida. Nadie en la boutique la trataba como a una pobre torpe. No, era como si la trataran como a una reina. Las chicas asesoras sonreían dulcemente y llevaban vestidos, trajes, y hasta ropa y bolsos, zapatos. María estaba cansada de probárselo todo. Pero no podía parar. Y al final. Bueno, ya tenía cosas para una buena maleta. ¿Qué tal si almorzamos? Alexander se lo propuso cuando por fin salieron de la boutique. Ella aceptó. ¿Y entonces? Bueno, de alguna manera, la convenció de ir a un sitio más. Ion durmió. Luego entró la doctora, una guapa lugareña que Jacob le había enviado, y le dio unas vitaminas para ayudarle a aclimatarse, ya que le estaba costando mucho. Ion estaba aburrido, esperando a que volviera su mujer. Tenían que hablar. Jugó con el teléfono. Luego miró la ciudad, las ventanas panorámicas le daban una gran vista. Luego se paseó por los apartamentos y los admiró con envidia, pensando que allí vivía la gente rica, y él, por cierto, no era peor, pero no tenía tal cosa. ¿Dónde está la justicia en eso? María, tenemos que hablar. Salió volando al pasillo y se quedó helado. Porque había un extraño en el pasillo. Era una rubia preciosa con un vestido escarlata ajustado a su exuberante figura en los lugares adecuados. Llevaba los pies calzados con tacones de aguja color crema.
Sus ojos verdes parecían cautelosos, altivos y despectivos, se asemejaban a la mirada de un gato salvaje depredador, que cree que como presa eres desagradable, y como oponente, simplemente ridículo. Y sin embargo era su María. Estoy cansado. No hay nada de qué hablar, dijo, y entró en la parte trasera del apartamento, haciendo crujir las bolsas de la compra. María, murmuró John, pisando fuerte tras ella. Eres tan guapa. Lo sé, sonrió ella, y se miró en el espejo, arreglándose los rizos. Tengo suerte de tener una esposa así. John sacó pecho. Fui un idiota por marcharme. Lo siento, cariño. Para. Le señaló con el dedo índice. Eres un astuto. Así que, antes, yo era una nenaza para ti y tú elegiste a Ariana, que, ¿cómo se llama? Era sexy, ¿verdad? Y ahora que tengo dinero, ¿me quieres? ¿De qué estás hablando? John puso cara de asco, pero en su mente debía ser una cara de pena con el labio colgando y ojos suplicantes. Era un tonto. Bueno, ¿qué familia no tiene discordias? ¿Y nada? La gente se reconcilia, conviven de alguna manera. Exacto. Viven de alguna manera. ¿Y yo no quiero vivir de alguna manera? ¿Sabes?, dijo María, sintiendo que las lágrimas empezaban a aparecer en sus ojos. Y yo te quería. Pensaba que aquí, mujer fea e inferior, había encontrado la felicidad para mí. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por ti, ¿y tú? Oh, John. Podríamos haber tenido una familia. Pero tú renunciaste a todo. Yo. No te daré el divorcio, exclamó John. ¿Qué crees? Que tienes un poco de joyas y maquillaje y eres diferente. Te doy $1 millón y sigues siendo un torpe. ¿Qué? ¿Crees que tú, Alexander? ¿Crees que te necesita? Sí, enseguida. Solo te necesita como diversión. La gente solía ir al circo a ver toda clase de fenómenos. María sabía que la vieja ella habría llorado ahora. Le habría dado una bofetada. O tal vez le habría tirado algo. Hay un jarrón en el suelo a su lado. Pero es real. Oh, qué sensación tan inexplorada y fresca era, y María incluso sabía que se llamaba autoestima. Por lo tanto, simplemente pasó junto a su marido, que estaba temporalmente en silencio, aparentemente sintiendo, dándose cuenta de que había dicho algo innecesario y que no sería posible hacer las paces tan fácilmente. Salió del apartamento de moda, bajó al vestíbulo del rascacielos, todas cuyas plantas estaban ocupadas por apartamentos de ese tipo para gente rica, y desde allí llamó a Alexander. Hola. ¿Puedo dormir en otro sitio?, preguntó María. No puedo seguir con este tipo. Era lo bastante lista como para darse cuenta de que podría haber detectives privados, o el equipo de seguridad de Jacob, rondando por allí para informar de cada movimiento que ella y John hicieran. Pero ella no había hecho nada malo. Simplemente no quería estar en la misma habitación que él. Alexander llegó 10 minutos más tarde. Ella subió a su auto. ¿Y él la llevó? En realidad, María pensaba que sería al otro apartamento de Jacob o a un hotel, así que se quedó un poco sorprendida cuando Alexander le dijo que la había llevado a su apartamento. Pero no se alarmó. Sabía que no le haría daño. Solo lo sabía. Ahora estaba sentada con él en el sofá, se había echado un plaid sobre los hombros y tenía en las manos una taza de té muy sabroso. Hablaban tranquilamente. De nimiedades, de la infancia. Alexander compartió su sueño de dejar algún día la carrera de asistente personal del jefe de la corporación y convertirse en un granjero cualquiera en sus tierras escandinavas natales. María compartía su sueño de que un día fotografiaría la vida salvaje mientras viajaba por el mundo, sería una periodista independiente, pero más como fotógrafa que colabora con diferentes publicaciones. Pero eso era antes del accidente. ¿Entonces ya no es tu sueño?, preguntó Alexander. Ahora es demasiado tarde para eso, suspiró ella y por alguna razón le pareció que su propia verdad sonaba falsa.
¿Qué opinas de las mentiras?, preguntó de repente Alexander. Mal. Y sí. Es necesario para, digamos, para chasquearle la nariz a un malo, sonrió. ¿Se refiere al hecho de engañar a mi marido? En realidad, no. No. Eso no. Aunque tiene algo que ver con él. ¿Entonces qué es? María está preocupada. No quieres que reciba el dinero que puedes conseguir de Jacob, ¿verdad? Claro que no. Es todo mío, dijo María con un coraje inesperado. Tienes carácter, sonrió Alexander. ¿Me vas a explicar de qué va todo esto? Él asintió. Y entonces lo explicó todo. Y lo que dijo sonó fantástico y loco. John, tenemos que hablar. María se presentó en el apartamento de Jacob a la mañana siguiente. Estaba tan nerviosa anoche. Fue tan repentino. Los ojos de John se abrieron de par en par, pero no dudó en divagar sobre cuánto lo sentía y cómo creía que el destino les estaba dando una segunda oportunidad. Dijo que iban a terminar aquí, volver y continuar con sus vidas. Dijo que arreglarían la casa, que él abriría un negocio. Que tendrían una buena vida. Jacob está muy ocupado, dijo María, sonriendo dulcemente a su marido. Alexander no se encuentra bien, ayer comió algo en mal estado. ¿Y el tiempo apremia? De todos modos, me han dicho que vaya yo misma a por la grabadora. Pero me da un poco de miedo ir sola. ¿Me acompañas? Por supuesto. John asintió apresuradamente. Salieron del apartamento, del edificio. Subieron al coche que Jacob había enviado y se dirigieron al edificio. Tengo que rellenar unos papeles para acceder, dijo María, acercándose a un hombre con traje de negocios. No tardaré, dijo, y junto con él desapareció tras una puerta. John se encogió de hombros y esperó. ¿Tú debes de ser John? Una voz extraña sonó a su lado. Dio un respingo, se dio la vuelta y se quedó simplemente sin habla. A su lado había una belleza vestida con un traje pantalón blanco de negocios. Una morena preciosa, como la de la portada del libro. La acompañaba un hombre de aspecto frágil. Soy traductor, se presentó. Tengo información de que no se le da muy bien el inglés, y la señora Charlotte Steele está muy interesada en usted. John se tensó, había oído ese nombre. Era la chica rival de Jacob. La belleza dijo algo en voz baja, y el traductor hizo llegar sus palabras a John. Ella le estaba haciendo una lucrativa propuesta de negocios, y quería que él le consiguiera una grabadora tan pronto como María la tuviera. Y prometió pagar a John una suma muy suculenta por ella, una suma que casi le hizo dar un vuelco al corazón cuando la oyó. John miró la puerta tras la que había desaparecido su mujer. Entonces pensó que Jacob probablemente se enfadaría. Pero por otro lado, tendría mucho dinero. Y no necesitaría divorciarse, sería todo suyo. Podría ir a cualquier parte hoy y divertirse no solo con chicas como Ariana, sino con top models. Es un trato, dijo John. Y luego esperó. María salió por la puerta y sonriendo, hizo girar un pequeño aparato en sus manos. Ya está hecho. Ahora podemos ir a la oficina de Jacob. John asintió. Salieron del edificio. Solo faltaban unos pasos para llegar al coche donde debían ir. De repente se abalanzó sobre su mujer y le arrebató del hombro el bolso que contenía la grabadora, luego echó a correr. Al callejón más cercano. Charlotte le había dicho que allí le estaría esperando. John nunca había corrido tanto en su vida. Su corazón se aceleró. Podía oír a su esposa gritar de sorpresa e indignación detrás de él. Vio un precioso deportivo rojo delante de él, el que se suponía que conducía Charlotte. Y entonces John estuvo a punto de tropezar y caerse, a pesar de que no había obstáculos delante de sus pies. Pero el caso es que no solo vio a Charlotte, sino al propio Jacob. ¿Quién estaba parado allí con la mirada de un hombre que, bueno, le había estado esperando durante mucho tiempo? John se detuvo. No entendía nada.
Entonces, ¿qué tenemos aquí?, dijo Jacob con una sonrisa amenazadora. Mientras tanto, la mujer de Juan ya había salido del callejón detrás de él, junto con María y varios guardias, verdaderos armarios. Alejandro también salió. Debes ser muy curioso, quieres entender lo que está pasando, dijo María. Ella reveló la verdad a John. No existía ninguna Charlotte. Es decir, sí existía una chica con ese nombre, pero no era la rival de Jacob, sino la jefa de su servicio de seguridad y propietaria de la mayor agencia de seguridad privada de la ciudad. Luego, en el avión, Alexander había cambiado deliberadamente a un idioma que John podía entender y había elevado el tono, ya había ideado este astuto plan y estaba haciendo todo lo posible para asegurarse de que John obtuviera la información que necesitaba. El plan consistía en empujar a John a traicionar a su mujer de nuevo. Y al mismo tiempo, intentar fastidiar a Jacob robándole una de sus posesiones más importantes. María se enteró de todo esto la noche anterior, cuando estaba en el apartamento de Alexander. Él le había pedido disculpas, por cierto, por haberle mentido en el avión. Pero ahora estaba claro que era el plan perfecto. Básicamente, listillo, dijo Alexander. Ahora no solo intentabas robar a María. Intentabas robar a una persona muy seria. Verás. Jacob ya había pagado por adelantado el material grabado en esa grabadora. Así que, de hecho, cuando María la sacó del almacén, ya ni siquiera le pertenecía. Y ahora, te diré lo que te espera por semejante crimen. María nunca se había imaginado que su marido pudiera ponerse rojo y luego pálido en cuestión de minutos. John estaba en estado de shock. Estaba tan humillado, asustado, confuso. Casi le daba pena. Con un esfuerzo de voluntad, sin embargo, María logró controlar este peligroso sentimiento. Alexander le ofreció a John una alternativa: puede responder por lo que robó. O puede hacer lo contrario, le da a María el divorcio. Él no tiene derecho al dinero que ella recibe de Jacob. Él desaparece de su vida para siempre. Juan, que estaba literalmente temblando de miedo, balbuceó que estaba de acuerdo con todo esto. Lo metieron en un coche y se lo llevaron. Alexander aclaró al aeropuerto y será enviado a casa. Charlotte dijo que en realidad, todo lo que habían hecho ahora podía valorarse de forma muy ambigua, pero expresó la esperanza de que su jefe mantuviera toda la historia completamente confidencial. María quería reír y llorar al mismo tiempo, porque por fin se había convencido de lo canalla que era su marido y por fin había roto con él. Los siguientes días en Singapur pasaron desapercibidos, pero fueron muy tensos, ya que había que firmar un montón de documentos sobre la cesión de la grabadora, sobre la no divulgación de información. Y en su tiempo libre María paseaba por la ciudad con Alexander. No es que hubiera una verdadera relación romántica entre ellos. Pero, como mínimo, se estaban haciendo amigos. Y eso era suficiente para María por ahora. Le dijo que parecía dispuesta a cumplir su sueño de convertirse en fotógrafa y periodista de viajes. Y ahora tenía las oportunidades para ello. Pronto María volvió a casa. Antes de hacer realidad su sueño, aún tenía mucho que resolver. En concreto, vendió una casa en los suburbios y consiguió un bonito apartamento. También pagó para que sus padres fueran a un sanatorio muy bueno. Ellos, por cierto, le preguntaron a su hija si quería volver a vivir. Pero María, aunque volvió a sentirse muy culpable delante de ellos, contestó que eso no era posible porque ella ya había formado en su vida un camino completamente diferente. ¿Y cuál fue su alivio cuando en otra conversación, sus padres, en lugar de reprocharle una vez más, le dijeron que, pues ya lo tienen claro. Se dan cuenta de que ya no es una niña pequeña que tiene que obedecerles. ¿Y que aceptan su elección? María se inscribió en cursos para fotógrafos principiantes y compró el equipo adecuado. Al principio pensó que todo esto se podía compaginar de alguna manera con su trabajo anterior, pero luego se dio cuenta de que para dominar plenamente la nueva profesión tendría que dejar la guardería. Sus colegas lamentaron mucho separarse de ella. Y entonces, unos 2 meses después, ocurrió algo. Ella y John ya estaban divorciados.
Él estaba tranquilo y en paz, como habían acordado. Pero entonces, a través de amigos comunes, María se enteró de que a John le habían diagnosticado de repente una enfermedad muy rara. Sí, a ella le hubiera importado un bledo. Pero ella, impulsada también por la idea de que su astuta apuesta le obligaba a renunciar a parte de su dinero, se decidió y le pagó el tratamiento. Era muy caro. De hecho, casi la mitad de lo que ella había obtenido de Jacob, es decir, casi todo lo que John habría obtenido en un divorcio, se gastó ahora en su tratamiento. Después de lo cual, sin embargo, seguía siendo un hombre débil y enfermizo. Que ya no se preocupaba por las amantes que podían encontrar la fuerza para ir a trabajar. María no veía a John. Y cuando lo hizo, apoyó a su ex marido por última vez, de alguna manera se convirtió en mucho mejor y todos los rastros, heridas de la relación con él, comenzó a desvanecerse poco a poco. Pasaron otros 6 meses. María ya había conseguido visitar Perú, México, Madagascar. Y el gato Tisca viajaba a menudo con ella. Y entonces llamó a Jacob, tuvo una conversación muy personal con él. «Hola, ¿cómo van tus cultivos?». Eso es lo que dijo María cuando apareció como invitada inesperada en la puerta de una pequeña granja de un país escandinavo. Alexander no podía creer lo que veían sus ojos. Hacía unos meses que había dejado su trabajo con Jacob y se estaba instalando en su nuevo puesto. La época del año era propicia para ello. Todo podía sembrarse, plantarse. «Estoy aprendiendo, pero algunas cosas están en orden», respondió confuso y sonrió cálidamente. «No me lo esperaba». «No me lo esperaba de mí misma», suspiró María. «¿Entonces? ¿Vas a invitarme a pasar o nos quedamos en la puerta?». «¿Nosotros?», preguntó Alexander. «Tisca conmigo», dijo ella, cogiendo el portamaletas, en el que el gato escarbaba impaciente, no le gustaban los espacios cerrados. Alexander, por supuesto, la invitó a pasar. Preparó té. Y para Tisca sirvió leche de cabra fresca, guardaba un par de estos animales. Se sentaron de nuevo en el sofá y volvieron a hablar. Pero ahora había un silencio un poco más incómodo entre Alexander y María. Y entonces él se atrevió a preguntarle por el motivo de su visita y ella dijo que simplemente realmente necesitaba verle. Y que en general, ella no es imponente y todo está bien con ella, ella va a ir a rodar la naturaleza de Islandia. ¿Y si nos quedamos más tiempo?, preguntó Alexander y María le miró atentamente. ¿Es una invitación a una visita? Es una invitación a una cita, se atrevió a decir lo que llevaba mucho tiempo pensando. Y ahora todo debe ser de verdad. Era terriblemente embarazoso admitirlo incluso ante sí misma, pero María había venido aquí para aclarar de una vez por todas qué tipo de relación tenía con Alexander y qué podía esperar. Y se alegró de que todas sus esperanzas se hicieran realidad. Pasó un año más o menos y se casaron. La ceremonia de boda fue muy modesta, literalmente para unas pocas personas, familiares y amigos íntimos de Alexander. Cuando María lanzó el ramo de rosas blancas como la nieve, Charlotte lo cogió y Alexander le contó en secreto a su joven esposa que Jacob y esta persona tenían una aventura secreta desde hacía mucho tiempo. Charlotte es una chica muy independiente, así que no tiene prisa por casarse. La vida en la granja era muy diferente del estilo de vida urbano, pero pronto María se acostumbró a ella e incluso empezó a encontrarle su encanto. No abandonó por completo la profesión que había elegido, sobre todo porque a Alexander no se le ocurrió insistir en ello, pero simplemente no viajaba tan a menudo, pasando más tiempo en casa con su marido y sus hijos. Aunque no podía tener hijos propios, al cabo de un tiempo Alexander y ella decidieron acoger a niños del orfanato y ahora tenían un hijo de 3 años llamado Michael y una hija de 4 llamada Gerda. E incluso la gata Tisca tuvo una vida familiar cuando Alexander compró un gato, un precioso peludo tricolor llamado Butterfly.